Hoy vamos a ver trabajo y potencia en movimiento rotacional. Al igual que hicimos para obtener las ecuaciones de trabajo y el teorema de trabajo y la energía, vamos a hacer un procedimiento similar para poder obtener el trabajo en un movimiento rotacional. Es decir, tenemos acá un generador eólico, le vamos a aplicar una fuerza tangencial en un extremo del aspa de la hélice y esta fuerza va a generar una torca haciendo que la hélice se acelere. Como por la acción de esta fuerza el cuerpo se desplaza angularmente, está generando un trabajo. Lo que pasa que todavía no hemos aprendido a calcularlo. Lo que hemos aprendido es que la fuerza genera una torca y esta torca es la que hace que la hélice gire en torno al eje de rotación. Entonces, lo que vamos a hacer en este video es obtener cuál es el trabajo generado por la fuerza, cuál es el teorema del trabajo y la energía para movimiento rotacional y cuál es la potencia en trabajo rotacional, cómo calcularlo. Esto va a ser parecido a las ecuaciones de trabajo que habíamos obtenido para movimiento rectilíneo, que era la fuerza por la distancia en la que actúa la fuerza. El teorema del trabajo y la energía nos decía que el trabajo realizado sobre un cuerpo era igual a su variación de energía cinética y habíamos obtenido que la potencia era la velocidad con la que se realizaba este trabajo, que era igual al producto escalar entre el vector fuerza y el vector velocidad. Bien, para empezar a obtener estas relaciones en el movimiento rotacional vamos a hacer un análisis un poco más meticuloso y acá tenemos nuestro generador. Le aplicamos una fuerza, en este caso va a ser una fuerza en cualquier dirección sobre un borde de la hélice, podría ser cualquiera, y al aplicarle esta fuerza la hélice se va a mover una distancia angular. Si vemos el punto donde se aplicó la fuerza, acá y acá, si lo hacemos seguir girando, va a dibujar este círculo. Es decir, si dibujamos la trayectoria de este punto del borde de la hélice, nos va a hacer este círculo que hemos dibujado. La distancia en la que está este punto del eje de rotación va a ser R en ambos casos porque el cuerpo es rígido, no se deforma. La distancia angular que se movió es diferencial θ y su desplazamiento es diferencial S. Entonces, repasando, aplicamos la fuerza en la punta de la hélice giró un ángulo diferencial θ con respecto a un eje que pasa por O en un intervalo de tiempo diferencial t. El trabajo infinitesimal diferencial W efectuado por la fuerza mientras un punto del borde se mueve a una distancia diferencial S es diferencial W es igual a la fuerza por diferencial S. Es decir, el infinitesimal de trabajo es igual a la fuerza aplicada por el desplazamiento infinitesimal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué fuerza es esta y cuál es el desplazamiento? Si miramos, diferencial S es este arco de círculo. Pero la fuerza no es tangencial al desplazamiento, sino que si extendemos el vector posición, vemos que forma un ángulo φ con respecto a la fuerza. Y esta fuerza la podemos componer en una componente radial y en una componente tangencial. La componente radial de la fuerza, fíjense que apunta hacia allá y es como que estira la hélice. Entonces no realiza trabajo porque la hélice no se estira y no genera torca porque la línea de acción de esta fuerza pasa por el eje de rotación. En cambio, la componente tangencial es perpendicular al vector posición, que vendría siendo el brazo de palanca, y genera una torca, que a la vez siempre está en la misma dirección que el desplazamiento. Cada vez que se mueve un poquito la hélice, esta componente tangencial siempre es paralela al desplazamiento. Resumiendo, la parte del vector fuerza que realiza trabajo y genera torca es solamente la fuerza tangencial, que es la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo φ, porque es el cateto opuesto. Entonces, tenemos que la fuerza tangencial, que es la que genera torca, es igual a la fuerza por el seno del ángulo φ. Además, diferencial S, si vemos, va a ser el radio por diferencial θ. Si reemplazamos donde está la fuerza, todo este lado de la igualdad, y donde está diferencial S, todo este lado de la igualdad, nos va a quedar que el infinitesimal del trabajo diferencial W
es igual a la fuerza por el seno de phi por r por diferencial tita. Si reacomodamos la ecuación, lo que vamos a ver es que la fuerza por el seno de phi por r es la torca, o el torque o momento de torsión que habíamos visto en los videos anteriores. Es decir, la torca o torque es igual a la fuerza por r por seno de phi. R por el seno de phi era el brazo de palanca que lo habíamos representado con la letra L. Si ahora reemplazamos la torca donde está la fuerza por el seno de phi por r, nos va a quedar que el diferencial de trabajo es igual a la torca por diferencial tita. Y ya tenemos el infinitesimal de trabajo generado por la fuerza F que genera esta torca cuando se desplaza un ángulo infinitesimal diferencial tita. Ahora lo que tenemos que hacer es integrar esta ecuación entre tita 1 y tita 2, es decir, el desplazamiento angular que tuvo la hélice. Integramos, la integral de diferencial del trabajo va a ser el trabajo y nos queda la integral de la torca por diferencial tita integrado entre la posición angular inicial de la hélice y la posición angular final de la hélice. Y esta es la ecuación para calcular el trabajo efectuado por una torca o torque. Ahora, si la torca es constante, es decir, esta fuerza se mantiene constante, la fuerza tangencial, y el desplazamiento es finito, es decir, va de una posición tita 1 a tita 2, podemos sacar a la torca la integral y este diferencial tita va a ser delta tita. Nos queda la ecuación que el trabajo es igual a la torca por la posición angular final menos la posición angular inicial. Y este es el trabajo efectuado por una torca constante. Bien, y ya obtuvimos el trabajo realizado por la torca. Esta ecuación lo que nos dice es que el trabajo realizado por una torca constante es el producto entre el torque y el desplazamiento angular. Si analizamos las unidades en el sistema internacional, habíamos visto que la torca se mide en newton por metro y el desplazamiento angular se mide en radianes. De esta forma el trabajo nos queda en joules, que son las unidades del trabajo en el sistema internacional. Ahora lo que vamos a hacer es demostrar el teorema del trabajo y la energía para movimiento rotacional. Pusimos en marcha nuestro generador aplicándole una fuerza en un extremo de la pala y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando una torca efectúa trabajo sobre un cuerpo rígido que gira, se cumple el teorema del trabajo y la energía, es decir, el trabajo realizado sobre el cuerpo es igual a su variación de energía cinética. Y este es el famoso teorema del trabajo y la energía que lo vimos allá por la lista de reproducción de la unidad 5. ¿Cómo lo demostramos a esta ecuación? Que es válida para movimiento rotacional. Vamos a considerar una torca que actúa sobre el cuerpo. Es la torca neta, es decir, la sumatoria de todas las torcas generadas por todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Esta torca neta habíamos visto en el video del análogo rotacional de la segunda ley de Newton, que es igual al momento de inercia del cuerpo por la aceleración angular del cuerpo. Pero como el cuerpo es rígido, tiene momento de inercia constante. Ahora, si reemplazamos la ecuación de trabajo que obtuvimos recién, donde está la torca, todo este lado de la igualdad, nos queda que el trabajo realizado en ir la hélice de una posición tita 1 a tita 2 es la integral del momento de inercia por la aceleración angular por diferencial tita. Pero la aceleración angular habíamos visto que es la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, y si aplicamos ahora la regla de la cadena, nos va a quedar que la derivada de la velocidad angular respecto de tita por la derivada de la posición angular respecto del tiempo por diferencial de tita. Acá se puede simplificar diferencial tita con diferencial tita y nos queda el diferencial de velocidad angular por diferencial tita con respecto a diferencial t. Esto es qué tan rápido cambia la posición angular respecto del tiempo, y esto es la definición de velocidad angular instantánea. Como hemos cambiado la variable de integración de posición angular a velocidad angular, vamos a cambiar también los límites de integración. Nos queda que el trabajo realizado es igual al momento de inercia, que como el cuerpo es rígido y constante y lo podemos sacar de la integral, por la velocidad angular por diferencial velocidad angular evaluado entre la velocidad angular inicial y la velocidad angular final. Si resolvemos esta integral, acá la variable de la velocidad angular, que está con un exponente 1, al integrarlo nos va a quedar la velocidad angular al cuadrado dividido 2,
evaluado entre la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial. Resolvemos esta ecuación y nos queda 1 medio del momento de inercia por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad angular inicial al cuadrado. Y ya hemos demostrado el teorema del trabajo y la energía para el movimiento rotacional. Pero como la torca es la torca total que trabaja sobre el cuerpo, torca neta, este trabajo es el trabajo total efectuado sobre el cuerpo, que es igual a la variación de la energía cinética rotacional del cuerpo analizado. Y ya tenemos demostrado el teorema del trabajo y la energía para movimiento rotacional. ¿Qué nos dice esta ecuación? Nos dice que el cambio de energía cinética rotacional de un cuerpo rígido es igual al trabajo efectuado por todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ya hemos obtenido la ecuación del trabajo para movimiento rotacional, el teorema del trabajo y la energía para movimiento rotacional. Lo que vamos a hacer ahora es obtener la ecuación de potencia. Bien, la potencia en movimiento rotacional es la rapidez con que se realiza el trabajo. Entonces, es el diferencial de trabajo dividido diferencial de tiempo igual a la torca por la velocidad de cambio de la posición angular. Esta ecuación, que es la derivada del trabajo respecto al tiempo, es decir, la razón de cambio del trabajo con respecto al tiempo, es la definición de potencia, es decir, es la rapidez con que se realiza el trabajo, y este lado de la igualdad, que es cómo cambia la posición angular con respecto al tiempo, es la definición de velocidad angular instantánea. Si reemplazamos la velocidad angular y la potencia en esta ecuación, nos va a quedar que la potencia mecánica en movimiento rotacional es igual a la torca neta por la velocidad angular del cuerpo. Y ya obtuvimos la potencia en movimiento rotacional, que su unidad de medida en el sistema internacional es el watt. ¿Qué nos dice esta ecuación? Nos dice que la potencia con que una torca realiza trabajo sobre un cuerpo rígido es igual al producto de la torca neta aplicada por la velocidad angular del cuerpo. Y ya hemos obtenido todas las ecuaciones que queríamos demostrar. Ahora simplemente las vamos a comparar. Vamos a hacer una comparación entre movimiento rectilíneo y movimiento rotacional. El trabajo, como los vimos en la lista de reproducción de trabajo, energía cinética y potencia, el trabajo es igual a la integral de la fuerza por diferencial X entre la posición inicial y la posición final, o también, si la fuerza es constante, la sacamos la integral y nos queda que el trabajo es igual a la fuerza por la posición final menos la posición inicial. En el movimiento rotacional tenemos ecuaciones parecidas, simplemente que en vez de hablar de fuerza, hablamos de torca. Es decir, este es el análogo rotacional de las ecuaciones del movimiento rectilíneo. Nos queda que el trabajo es la torca por diferencial de θ entre la posición angular inicial y la posición angular final. Si la torca es constante y el desplazamiento es finito, los podemos sacar de la integral y nos queda que el trabajo es igual a la torca por la posición angular final menos la posición angular inicial. Ahora, el teorema del trabajo y la energía son iguales. Tenemos que el trabajo era igual a la variación de energía cinética, que esto era 1 medio de la masa por la velocidad del cuerpo al cuadrado. Y en el movimiento rotacional, la ecuación es la misma, pero lo que nos cambia es que en vez de tener la masa del cuerpo, tenemos la inercia del cuerpo, y en vez de tener la velocidad lineal del cuerpo, tenemos la velocidad angular del cuerpo. En cuanto a la potencia mecánica la habíamos definido como el producto escalar entre el vector fuerza y el vector velocidad del cuerpo, y en el movimiento rotacional acabamos de obtener que la potencia es la torca por la velocidad angular. Es decir, las ecuaciones son iguales, simplemente hay que cambiar donde está fuerza, hay que poner torca, y donde está velocidad lineal o posición lineal, ponemos velocidad angular o posición angular. Bien, este tema quedó terminado. Lo que vamos a hacer en los siguientes videos es varios ejercicios para aprender a resolver problemas de la vida real que involucren este tipo de ecuaciones. Y bueno, si te gustó el video dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.